Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a quedarse. Recuerden que se pueden suscribir y que es totalmente gratis. Y también tienen la opción de activar la campanita con todas las notificaciones, así no se pierden ninguno de mis videos. Como siempre, comienzo explicándoles cómo es que ustedes pueden apagar estas letras de aquí en dado caso que no les interese que les aparezcan. Bueno, ustedes le pican a su pantalla y de este lado les va a aparecer un cuadro que tiene doble C. Ustedes le dan clic ahí y automáticamente se les van a quitar estas letritas. Y bueno, pues como están el día de hoy, me encantaría saber qué les pareció el video anterior del bolsito con zipper, donde ustedes pueden guardar muy fácilmente sus ganchos o pues los lápices para sus niños, niñas. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó ese video? Espero de todo corazón que sí les haya gustado. Y bueno, comenzamos con este tutorial de hoy. Es una puntada muy facilita de tejer, solamente 2 vueltas de repetición. Cualquier persona lo va a poder tejer sí o sí. Como siempre se los menciono, si ustedes son principiantes, recuerden siempre practicar y tener mucha paciencia. De esa manera van a aprender muy rápido. Yo voy a estar utilizando mi gancho de 3 milímetros y esta lana semi gruesa de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor. Este es el nombre, se llama Adore y es de la marca Yarnart. El día viernes yo les hice un en vivo en donde yo compro mis lanas. Les voy a dejar el nombre aquí, pero se llama hobiumyarns.com y tienen envíos a diferentes países. Pero recuerden, si no pueden conseguir esta marca, no pasa nada. Ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance, cualquiera que sea fácil de comprar. Y también recuerden que depende mucho de qué proyecto van a estar tejiendo. Si quieren una mantita, pues una lana semigruesa o estambre semigrueso está perfecto. Y pues el gancho adecuado para esa lana. Si se quedan hasta el final, que yo espero que sí, me encantaría que me dejen saber en los comentarios qué es lo que ustedes se van a animar a tejer con esta puntada. Comenzamos haciendo nuestro nudo y como siempre les digo, el múltiplo de esta puntada es 3 más 2. Quiere decir que ustedes se van tejiendo de 3 en 3, 1, 2 y 3. Y repetimos 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Así se van tejiendo de 3 en 3 hasta tener los centímetros necesarios para su proyecto. Si ustedes quieren tejer una mantita, recuerden que la mayoría mide 100 centímetros por 100 centímetros o vendría siendo 1 metro por 1 metro. Entonces ustedes se van tejiendo de 3 en 3 hasta tener sus 100 centímetros. Tengo aquí 21 cadenitas, que es mi múltiplo de 3. Si ustedes son principiantes, pueden comenzar con el mismo total de cadenas. De esta manera primero practican. Una vez que ya se la aprendan, se pueden ir a tejer el proyecto más grande. Entonces, como lo mencioné, tengo mi múltiplo de 3. Ahora sí podemos agregarle esas 2 cadenitas extras, 1 y 2. Por eso les dije que es múltiplo de 3 más 2. Vamos a comenzar, nos saltamos la primera cadenita y en la número 2 introducimos y vamos a estar tejiendo un punto bajo en la segunda cadena, así. 1, 2 cadenas, nos saltamos 2 cadenitas, 1 y 2 y en la siguiente tejemos un punto bajo. 1, 2 cadenitas, nos saltamos 2 puntos, 1 y 2 y aquí en la tercera cadena punto bajo, 2 pestañas y cerramos. 1, 2 cadenas, nos saltamos nuevamente 1 y 2 y en la tercera introducimos y hacemos nuestro punto bajo. 1, 2 cadenas, nos saltamos aquí 1, 2 y en la número 3 introducimos punto bajo. De esta manera se va a ir trabajando esta primera vuelta. Punto bajo, 1, 2 cadenas, nos saltamos 1 y 2 y en la número 3 tejemos nuestro punto bajo. Estoy aquí al final y tengo mis 2 cadenitas, me quedan justamente 3 cadenas, me salto 2 y en la última terminamos con un punto bajo. Y de esta manera debemos de terminar la primera vuelta. Como les digo, es una puntada muy fácil de tejer. Vamos con la vuelta número 2 y levantamos 1, 2, 3 cadenas y vamos a girar. Estas 3 cadenas ya nos equivale al primer punto alto.
En este primer punto tejemos 2 puntos altos más, 1 y 2, y ahora sí tenemos el grupito de 3 puntos altos. Sin cadena de separación nos pasamos al siguiente punto bajo y repetimos 3 pestañas, cerramos 2 y 2, un punto alto en el mismo espacio, punto alto y en el mismo punto alto, y tenemos 3. En el siguiente punto bajo repetimos 1, 2, 3 puntos altos. En el siguiente punto repetimos 1, 2, 3 puntos altos. Volvemos a repetir en el siguiente punto 1, 2, 3 puntos altos. Toda esta vuelta se va a ir trabajando así, 3 puntos altos en cada punto bajo de la primera vuelta, o sea que nos estamos saltando las 2 cadenitas, así. Voy a terminar aquí con ustedes. Tenemos aquí 1, 2 y 3. En el último punto bajo también deben de terminar con 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos, y así terminamos con la vuelta número 2 de la secuencia. Para la siguiente vuelta estaremos repitiendo esta primera, pero con un poquito de modificación. Levantamos una cadena y giramos, nos saltamos este primer punto y en el segundo vamos a tejer un punto bajo, así, 1, 2 cadenas, y nos pasamos al siguiente grupo. Estaremos tomando este punto, el del medio, pero haciéndolo en relieve por detrás. Quiere decir que entramos por la parte de atrás, tomamos el punto, salimos, miren, estamos así, tomamos lazada, 2 pestañas y cerramos. Este es un punto bajo en relieve por detrás. 1, 2 cadenas, repetimos al siguiente grupo, aquí está el del medio, introducimos por la parte de atrás, tomamos el punto, lazada, 2 pestañas y cerramos. Punto bajo, 1, 2 cadenas, nos pasamos al siguiente grupo, introducimos por atrás, tomamos el punto, lazada, 2 pestañas y cerramos. 1, 2 cadenas, vamos a repetir así, punto bajo en relieve por detrás, 1, 2 cadenas, punto bajo en relieve por detrás, tomando únicamente el punto del medio, este de aquí, por atrás, así, y hacemos el punto bajo, 1, 2 cadenas. Al terminar buscamos el punto que es este y lo terminamos normal, tal como iniciamos. Recuerden que aquí tejimos un punto normal y vamos a terminar de la misma manera. Vamos a repetir 1, 2, 3 cadenas y giramos. En este punto tejemos 2 puntos altos más para tener el total de 3. Tenemos 2 y 3. Con estas 3 cadenas pues ya tenemos 3. Lazada, nos pasamos al siguiente punto bajo, aquí está, y tejemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Nos pasamos al siguiente, 3 puntos altos, 1, no son 3 puntos altos, así. Nos pasamos al siguiente punto y repetimos 1, 2, 3 puntos altos. Al siguiente punto repetimos 1, 2 y 3. El siguiente, uy, se fue por un lado, aquí está, 1, 2, uy, ¿qué me pasa el día de hoy? Bueno, casi en todos mis videos hago lo mismo, ¿no? Como que donde quiero tejer rápido, pues se me va por otro lado. Siguiente, aquí en este, 3 puntos altos, 2
y 3. Y al terminar, aquí está el último punto bajo, ahí repetimos 1, 2 y 3. Y tenemos terminada la vuelta. Así se va viendo por mientras, miren, es un lado y la parte de atrás. Para la siguiente vuelta volvemos a repetir esta de los puntos bajos, una cadena, giramos. Nos saltamos el primer punto, en el número 2 un punto bajo normal. 1, 2 cadenas, nos pasamos al siguiente grupo, el punto del medio por la parte de atrás, así. Y tejemos punto bajo en relieve por detrás. 1, 2 cadenas, siguiente grupo, repetimos. Aquí está por la parte de atrás y tejemos punto bajo. 1, 2 cadenas, el siguiente por atrás. Tejemos, aquí está, ¿sí? Punto bajo. 1, 2 cadenas por la parte de atrás. Punto bajo, 1, 2 cadenas, siguiente grupo por la parte de atrás, punto bajo. 1, 2 cadenas, siguiente, punto bajo. 1, 2 cadenas, el último punto buscamos 1 en el número 2, punto bajo normal. Así se va viendo, ven. Y la siguiente vuelta se vuelve a repetir, 3 cadenas, giramos en el primer punto, 2 puntos altos más para tener el total de 3. Sin cadena de separación, en el siguiente punto volvemos a repetir 3 puntos altos, 2 y 3. En el siguiente repetimos 1, 2 y 3. Y así se van trabajando hasta que ya pues sepan cómo tejer esta puntada o hasta que ya hayan terminado su proyecto. Les voy a enseñar cómo es que se mira con más vueltas avanzadas. Y vean, amigos y amigas, de esta manera es que se mira. Aquí tenemos un lado y de este lado también se mira muy bonito, o sea, tiene doble vista. Miren, así se mira aquí, como estas mini conchitas, o no sé el nombre adecuado, pero miren, muy bonito. Y de este lado se miran como holancitos. Si lo volteo así, ustedes pueden ver que queda como holancitos y queda, miren, se estira muy bien. Es una puntada que sí estira, ven, y está muy bonita, muy coqueta. Sirve mucho para algún bolso, alguna colchita, cartera, cualquier cosa que ustedes quieran tejer con ella. Se va a ver bien precioso. Como les digo, aquí está un lado y aquí está el otro lado. Y una pelucita por aquí, ahí está. Deseo de todo corazón que les haya gustado este video, que se animen a tejer algo con ella. Si no saben qué tejer, practiquen y van a ver que al tejerla se les van a venir pues muchísimas ideas, ¿ok? Así que pues denle vuelo a la imaginación. Si no tienen inspiración, traten de tejer esta puntada. Una vez que ya la tejan, van a ver que van a tener muchísimas ideas para tejer con ella. Muchísimas gracias por todo el apoyo que he recibido día con día. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana con un video nuevo. Bye.